derivada de momento respecto a la longitud igual a la función de cortante. Y la función de cortante está en función de x, miren. Entonces, ¿qué hago? Simplemente esta es esta misma de acá, ¿no? Entonces la reemplazo. Bueno, y ahí está, la reemplacé, esta función b por este valor. Listo. Recuerden que esta función b ya viene negativa, miren. Ahí viene negativa. Ahora soluciono esta ecuación diferencial. ¿Cómo? Pues simplemente este de x que está dividiendo se va a multiplicar acá porque aquí están las variables en x. Y entonces nos queda dm es igual a menos 20 por 10 a la 3 newton sobre metro cuadrado por x cuadrado y por este de x que se vino aquí a multiplicar. Listo, y ahora integro en ambos lados, ¿cierto? Bueno, la longitud, pues entre 0, que es el punto A, ¿no? En el extremo izquierdo, punto A, donde coloqué mi origen, y ahí la x empieza, o sea, en 0, y hasta un valor x, porque uno siempre deja a x como variable. Y cuando la longitud es 0, ¿cuánto es el valor del momento? Entonces venimos acá, resulta que esta es la distancia x, ¿cierto? Esta es la distancia x. Y esa distancia en el punto A, o sea, acá, esa distancia es 0. Y como no hay carga, ya si hubiera carga, al multiplicar por 0, pues da 0. Quiere decir que este momento en el extremo A es 0, hasta un momento m. Y nuevamente, la integral de dm, pues m, ¿cierto? Las fronteras entre 0 y m igual a esta integral. Bueno, recuerden que esta parte es una constante y que yo voy a integrar x cuadrado por dx. Y que la integral de x cuadrado por dx es x a la 3 sobre 3. Entonces ahí está, saqué la constante, la integral x a la 3 sobre 3 y me faltan las fronteras. Entonces acá dijimos entre 0 y x. Y ahora sí, reemplazo frontera superior m menos frontera inferior 0, pero m menos 0 pues sencillamente m igual. Recuerden que este 3 lo puedo colocar a dividir debajo de este 20, entonces me queda menos 20 tercios, ¿cierto? Por 10 a la 3 newton sobre metro cuadrado. Y esto por x a la 3. Bueno, inicialmente sería x a la 3 menos 0 a la 3. Pero ya sabemos que este 0 acá, 0 a la 3 es 0 y que el 0 ni suma ni resta. Luego, sencillamente, esto lo podemos dejar como x a la 3 y ya. Listo. Y esta que tenemos acá es la función de momento. Y esto que acabo de hacer se llama el método de la doble integral, ¿no? Con la doble integral se van obteniendo las funciones. Bueno, fíjense que la función de momento me dio una función de grado 3. Claro, recuerden lo siguiente. Si se tiene una carga puntual, ¿cierto? La función de cortante viene a ser una constante, o sea, algo horizontal, algo de esta manera horizontal. Y la función de momento viene a ser una línea como esta. En cambio, si se tiene una función de carga triangular, la función de cortante viene a ser una función de segundo grado y la función de momento viene a ser una función de tercer grado. Claro, porque es que esta es una función de primer grado, la función de carga, ¿no? Entonces, carga primer grado, cortante segundo grado y momento tercer grado. Va aumentando en un grado cada vez. Bueno, y el siguiente paso es, a partir de esta función, pues graficar el diagrama m sobre i por x, ¿no? Bueno, y para hacer la gráfica pues me toca tabular. Entonces aquí estamos. Como la la viga mide 3 metros, la longitud de la viga, entonces voy a tabular 0, 1, 2, 3, porque esta es una función cúbica. Pero recuerda que voy a tabular la longitud de mi viga en función del producto del momento sobre el producto E por I, o sea, sobre el módulo de rigidez a flexión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, si x igual a 0, está x por 0, 0 a la 3 es 0, por lo que le pongan al lado 0. Entonces ahí está ya el primer resultado. Segundo resultado, si x igual a 1, entonces yo aquí me voy y calculo el momento. El momento en 1, pues será reemplazar esto por 1, 1 a la 3 es 1, entonces me queda menos 20 tercios por 10 a la 3 newton sobre metro cuadrado. Ese es el momento, pero me toca dividirlo entre E por I, que ese valor aquí está, miren. Bueno, entonces aquí está el momento reemplazado en x igual a 1 sobre
el producto E por I. Resulta que por el lado de las unidades, aquí ¿qué me queda? Metros cuadrados y metros cuadrados me dan metros a la 4. Metros a la 4 en el denominador y este metros a la 3 está arriba, o sea que me queda un metro en el denominador. Ahora, por el lado de los newton, este newton sobre este newton se cancela. Entonces, aquí esta respuesta me va a quedar en unidades de metros a la menos 1 o metros debajo. Bueno, esta adición me da 187.2659 por 10 a la menos 6 metros a la menos 1. Ese valor es el que coloco acá para x igual a 1, ¿no? Que se reemplazó acá. Listo, ahí está. En el siguiente, pues x igual a 2. O sea, aquí ya no es 1 a la 3, sino que acá es 2 a la 3, ¿cierto? Las unidades todo me quedará igual. Me va a quedar en metros a la menos 1. Lo único que me va a cambiar, pues, es este resultado. Y esto me va a quedar 1498.127 por 10 a la menos 6. Entonces este es el valor que va aquí en 2. Bueno, y ahí está 1498.127 por 10 a la menos 6 para 2. Ahora miremos para 3. Entonces aquí cambiamos, ya no es 2 a la 3, sino que es 3 a la 3. Obviamente acá nos cambia este resultado. Bueno, y esto me da 5056.18 por 10 a la menos 6 metros a la menos 1, que es el valor que va acá. Bueno, y ya con estos 4 valores ya puedo construir el diagrama X sobre MI, E por I. Listo, o sea, el diagrama de esta parte, pero para mi carga triangular, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar el diagrama? Entonces lo voy a construir aquí debajo de este. Bueno, y aquí está el diagrama construido, ¿no? Entonces está desde 0, 1, 2, 3, ahí está 0, 1, 2, 3, y están los valores. No tomen la parte decimal, solo 178, menos 178, nuestros valores son negativos. Y me quedó el área negativa. Esta va a ser mi área 2, que la voy a necesitar calcular igual que aquí calculé el área 1, ¿no? Pero el área 1, pues era el área del triángulo. El área 2 es el área de esta figura. Bueno, como esta figura es una función cúbica, hay maneras o hay tablas para calcular esta área. Sin embargo, pues yo lo hago por integración, ¿cierto? Porque es una función matemática y yo simplemente integro de 0 a 3, porque fíjense, ya tengo la función matemática. Esta es la función matemática. Solo que me falta dividirla en E por I. Bueno, pero aquí ya podemos cambiar el eje Y, este eje Y, como M sobre EI. Porque este ya es el diagrama M sobre EI en función de la longitud. Y sobre este diagrama es que se trabaja el área, ¿no? Sobre este diagrama es que debo trabajar el área. Entonces voy a decir que esta área 2 va a ser igual a la integral entre 0 y 3 de mi función, menos 20 tercios por 10 a la 3, x a la 3, x a la 3, bueno, aquí nos falta por el de x, ¿no? Porque vamos a integrar respecto a x. Y como es m sobre EI, entonces divido sobre el valor EI, que es 35.6 por 10 a la 6. Bueno, pero finalmente esta parte es una constante, ¿no? Entonces esa constante sale de la integral. Y entonces voy a decir que el área 2 es igual, bueno, vamos a hacer esta operación, esto nos da menos 187.2659 por 10 a la menos 6, y ahora integramos x a la 3 por dx. Recuerden que esa integral es x a la 4 sobre 4, y con las fronteras entre 0 y 3. Y entonces aquí tendré, bueno, ahí está, menos 187.2659 por 10 a la menos 6, por 3 a la 4, que es la frontera superior. Cambiamos esta x por el 3 a la 4 sobre 4, y cuando cambiamos por la frontera inferior, como la frontera inferior es 0, entonces me vuelve todo 0, entonces tendría que restar 0. Pero al restar 0, pues no me cambia. Y ahí ya tengo el área 2, que la saqué por integración. O recuerden, también se puede sacar por la fórmula. Bueno, esto me da 3.7921 por 10 a la menos 3. Recuerde que estas áreas, tanto el área 1 como el área 2, me quedan sin unidades. Y entonces ya tenemos resueltas las áreas 1 y 2 de los diagramas ME sobre I. Ahora sí podemos calcular la pendiente en el punto A y la deflexión en el punto A. Bueno, comencemos por calcular teta de A, o sea, la pendiente de la curva elástica de esta viga en el punto A. Recuerden que esta viga se va a curvar, va a mostrar una curvatura así, y entonces la pendiente en el extremo acá.
La pendiente es la inclinación de la recta que está acá. ¿Qué me dice la teoría? Recuerden que el primer momento de área dice que el área bajo el diagrama ME sobre I entre C y D acá está, mírelo, entre C y D, me da el valor de inclinación de teta de D respecto de C. ¿Cómo lo aplico acá? Entonces, este caso es especial porque cuando es una viga empotrada, esta viga se me va a curvar de la siguiente manera. Bueno, aproximadamente se nos va a curvar así. Esto es algo exagerado, ¿cierto? ¿Qué nos interesa? La pendiente en C. Por ser un empotramiento, recuerden que este punto no baja. Y entonces, como este punto no baja, recordemos que aquí la deflexión del punto C es 0, pero también la pendiente en el punto C es 0. Quiere decir que acá esta curva empieza de una manera recta. Y entonces aquí voy a decir que, recuerden que la pendiente aquí la escribimos como teta C. Entonces aquí voy a decir que teta C es igual a 0. Y este teorema se puede aplicar cuando se conoce una de las dos pendientes. Entonces aquí estamos hablando de la pendiente en C y de la pendiente en D. Para sacar la pendiente relativa de una con respecto a la otra, pues debo conocer alguna de las dos pendientes. Para el caso de las vigas en voladizo, se conoce siempre la pendiente del punto en el empotramiento. La pendiente en el empotramiento es 0, igual que la deflexión en el empotramiento siempre va a ser 0. Quiere decir que conozco una pendiente. Entonces, acá me dicen que D con respecto a C. Pero para aplicarlo a mi viga, entonces voy a sacar la de C con respecto a A, porque me piden en el extremo A. Entonces voy a decir pendiente de C con respecto a A. Y recuerde que eso es la diferencia entre pendiente de C menos pendiente de A. Porque necesito hallar esta, ¿no? Necesito hallar la pendiente en el extremo A. Bueno, si yo reemplazo que esta pendiente se conoce y que es 0 y que por eso se utiliza este teorema y es especial por esta situación acá, que se conoce la pendiente en el empotramiento y que es 0, mírenla, ahí la reemplacé, entonces ¿qué me va a quedar? Que teta de C respecto de A es igual a menos teta de A. Pero como yo solo necesito teta de A, este negativo, ya sabemos que multiplico ambos lados por menos 1 y que ese me vuelve esta parte negativa y esta parte positiva. O sea que la pendiente en el extremo A, fíjese, es menos teta de C respecto a A. Ahora, ¿cómo hago yo esto? Pues aquí me dice el teorema, pues hállelo como el área del diagrama ME sobre I entre los puntos, en ese caso entre C y A. Pues resulta que yo ya tengo aquí el diagrama, mire. Aquí ya tengo el diagrama y me dicen que halle como el área bajo la curva. Entonces lo único que tengo que hacer es sumar el área 1 con el área 2. O sea, esta parte se obtiene como el área 1 más el área 2. Bueno, acá dice que negativo, ¿no? Por cómo me quedó. Igual a menos teta A. Y entonces lo voy a aplicar. Entonces voy a decir que la pendiente en el extremo A es igual a menos el área 1. Pues el área 1, aquí la tenemos, está en verde, 1.23876 por 10 a la menos 3. Recuerden que esto no tiene unidades, más el área 2. Pero fíjense que el área 2 nos dio, bueno, acá me comí el signo al final, nos dio negativa, ¿no? Fíjense que está por debajo del eje X esta área. El área 2 está por debajo del eje X, igual cuando iba integrando venía con un negativo, mire, menos 3.7921 por 10 a la menos 3. Entonces aquí me va a quedar más menos 3.7921 por 10 a la menos 3. Y listo. Entonces basta hacer las operaciones acá y obtengo que el área, que la suma de las áreas, me da positivo y me da 2,55 por 10 a la menos 3. Recuerden que esto no tiene unidades, es porque está en radianes, ¿no? Y es el ángulo. Y ese es el valor de la pendiente de la curva aquí en el extremo. Bueno, y como esta pendiente nos quedó positiva, fíjense, aquí nos dio positivo este valor, este resultado, quiere decir que acá en el punto A, si yo trazo una recta tangente a la curva, ¿cierto? Esa recta tangente, pues nos va a tener esta dirección. Y esta dirección, recuerden que esto es una pendiente positiva.
esto es pendiente positiva, por eso aquí nos está dando el positivo. Listo, ya tenemos la respuesta del inciso A, pendiente en el punto A. Nos falta, pendiente en el punto A, nos falta la deflexión en el punto A. Entonces, para la deflexión en el punto A, vamos a utilizar el segundo teorema de área. Recordemos que el segundo teorema de área nos dice que si yo quiero calcular la desviación del punto C respecto del punto D, o sea, la longitud de este segmento, aquí se ve el segmento, la longitud de este segmento, la puedo calcular como el área, aquí está, el área entre C y D, que es esta área que está enmarcada en rosado, multiplicado por el centroide de esa área. Y eso me va a permitir calcular esta longitud de este segmento. ¿Nosotros cómo lo utilizamos? Resulta que nuestra viga tiene algo especial. Cuando es una viga empotrada, todas las vigas empotradas, aquí en el extremo se cumple que la tangente es cero, claro, porque independiente de la manera como se me vaya a curvar esta viga, ¿cierto? Por ejemplo así, si se curvara así, fíjense que aquí en esta parte, en el punto C, no se va a curvar, sino que va a seguir recta y entonces aquí la tangente es cero. Pero además aquí en el punto C, o sea en este extremo, el extremo derecho, la viga no va a bajar porque esto es un empotramiento, o sea que la deflexión es cero. Entonces yo voy a utilizar ese principio para calcular acá este segmento. Solo que este punto ya no va a estar acá, sino que este punto va a estar acá en el extremo. Luego me va a permitir calcular la deflexión con respecto a la línea de referencia, que en este caso para nuestra viga la línea de referencia es aquí el eje X, ¿no? La habíamos puesto aquí el eje X. Entonces, calcular la deflexión con respecto al eje X es mirar cuánto baja, ¿cierto? Y si estoy posicionado acá, pues me da de una vez la deflexión total, que se halla mediante este teorema. Entonces, apliquémoslo. Entonces voy a decir, la deflexión del punto A la voy a calcular como T de A respecto de C. Y recordemos que esto es lo mismo que T de A menos T de C. Y estas son las desviaciones tangenciales, ¿no? Es donde la tangente al punto me corta esta línea. Pues nosotros vamos a colocar la línea sencillamente aquí en el extremo de mi viga. Acá en el extremo de mi viga. Y donde la tangente AC me corta a mi recta vertical, pues aquí, sencillamente en cero. Luego esta TDC es cero. Que eso es lo especial de este teorema, que nos ubica este punto acá sobre la referencia. Y entonces por eso vale cero. Y el otro punto sencillamente es la medida de acá a acá, que eso me da la deflexión. Luego la deflexión Y de A, acá está la deflexión Y de A, es simplemente T de A respecto de C, que es el mismo T de A. Bueno, y que lo calculo, recuerden, como según el segundo teorema, el área por el centroide. Y como voy a utilizar el método de superposición, tengo dos áreas, entonces cada área la voy a multiplicar por su centroide y sumo los resultados. Entonces empecemos acá. Esta es mi primer área, ¿cierto? Ya está calculada aquí, ya tengo el valor del área. Me falta el valor del centroide. Como se trata de un triángulo rectángulo, recuerde que el triángulo rectángulo tiene su centroide, que aquí está la línea centroidal, ¿cierto? A 1/3 de la base. Entonces la base arranca en 0,9 y acaba en 3. De 0,9 a 3 hay 2,1. 2,1 dividido en 3 me da 0,7. O sea que este centroide está a 0,7, pero a partir de esta línea verde, ¿cierto? Pero como mi referencia es desde acá, desde este extremo, o sea que desde este extremo, esta distancia de acá hasta acá, pues va a ser 3 menos 0,7. Y entonces ahí ya tengo. Mi primera área la voy a multiplicar, esta primera área, por la distancia que hay de acá al centroide, que es 3 menos 0,7. Ahí está, 1,23873,76 por 10 a la menos 3. Recuerden que esta no tenía unidades por esta distancia, que esto sí se da en metros, ¿no? Esa distancia se da en metros. Listo. Positiva. Fíjense por qué positiva. El área está aquí sobre el eje X. Y a eso le voy a sumar la
segunda área por su valor de centroide. Entonces miremos, la segunda área pues es el área de esta sección cúbica, ¿no? Recordemos que esta es una ecuación cúbica. Aquí está el área 2, ya está calculada. Pero tengo que multiplicarla por el valor del centroide. Entonces, para calcular este centroide, como esta es una figura cúbica de un polinomio cúbico, ¿se acuerdan que aquí lo habíamos sacado? Mire, un polinomio cúbico. Entonces, para eso utilizo acá esta tabla o esta porción de tabla que la saqué de los centroides. Entonces, aquí, ¿qué me dice? Forma segmento cúbico, ¿cierto? Ahí me dicen que eso es un segmento cúbico porque la función es cúbica. Listo, segmento que tiene la forma y igual a kx cubo. Mírenla. ¿El centroide dónde está? Me dicen C es el centroide. Mire, con respecto al extremo derecho, el centroide está acá a una distancia de b quintos. Y entonces, la base son 3, ¿cierto? A una distancia b quintos de este extremo, o sea, 3 sobre 5. Aquí está mi centroide. Pero mi centroide con respecto a esta referencia, pero como estoy referido acá, entonces el centroide desde acá, desde esta posición, ¿cuánto valdrá? 3 menos 3 quintos. Bueno, y como esto está en metros, entonces 3 menos 3 quintos metros. Y entonces ya sencillamente multiplicaré esta área 2, que la tenemos acá y que es negativa, ¿no? Mire que está por debajo, el área 2, por el valor del centroide, 3 menos 3 quintos. Bueno, y ahí está, menos el valor del área, o bueno, más el valor del área que es negativa, ¿cierto? Y el centroide que está ubicado a 3 menos 3 quintos de metro. Ahora sencillamente hago esta operación y ya obtengo la deflexión del punto A. Y listo, la deflexión del punto A nos da menos 6.25 por 10 a la menos 3 metros. Quiere decir que este extremo de la viga, a la hora de aplicarle las cargas, negativo es que está hacia abajo, ¿no? Positivo es que está hacia arriba, porque mire el eje de referencia. X, los negativos son hacia abajo. Desciende, los Y son hacia abajo. Desciende este valor, que es un valor muy pequeño, ¿no? 6,25 por 10 a la menos 3 metros, traducido en milímetros. Recuerden que Y de A será menos 6.25 milímetros, ¿no? O sea, ese extremo se mueve 6 milímetros, 6.25 milímetros, 6 milímetros y un cuarto de milímetro. Acá baja 6 milímetros que pues en 3 metros de viga, ¿cierto? Miren, en 3 metros de viga, acá este extremo baja 6 milímetros. Bueno, y esto es todo. Si necesitan más ejercicios del tema, si necesitan complementar el tema, tengo más videos, pero esos videos son exclusivos para los miembros del canal. Así que te invito a que te hagas miembro de este canal, que disfrutes de más videos complementarios de todos los temas de resistencia a materiales, estática, que tengas clases en vivo del tema que necesites y que disfrutes del curso que estoy creando, que es el de análisis estructural, ideal para todos los ingenieros mecánicos, civiles, industriales. Y nos vemos en el próximo video.